Family Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Cristian Izquierdo. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, Dios los bendiga, mucho gusto. Un Gracias. honor estar aquí. Cristian es de Perú, es bachiller de teología del Instituto Bíblico de Buenos Aires en Argentina. Tiene una especialización en historia de la Reforma por la IVA. Tiene un diplomado pastoral juvenil por las Asambleas de Dios del Perú. Es profesor de teología del Seminario Teológico CEDAL de Villa El Salvador. Y bueno, pues muchos de ustedes ya lo conocen por su trabajo en la apologética con la Alianza Evangélica. Todos lo pueden seguir en la red, voy a dejarlo por aquí abajo. Bienvenido, Cristian, nos alegra mucho que nos puedas acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás? Me siento muy bien de estar acá compartiendo con ustedes. Para mí es un privilegio y siempre también es una oportunidad de también hablar de Dios, ¿no? Y de lo que Él está haciendo últimamente por las redes sociales y en la vida de las personas en estos tiempos. Para mí es un privilegio y me siento muy bien de estar aquí, pues poder aportar algo. Muchas gracias, Cristian. Bueno, esperamos que podamos aprender mucho el día de hoy. Me gustaría empezar todos con una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Nos disponemos para orar. Señor Padre Santo, te entregamos este tiempo, este espacio, que tus palabras guíen nuestra conversación, Señor, y que tu presencia sea palpable en todo lo que vayamos a compartir el día de hoy, Señor. Te pedimos sabiduría para discernir tu voluntad y amor para compartirlo con todos nuestros oyentes, Señor. Que todo lo que hagamos, Señor, aquí sea para tu gloria, Señor, siempre, Padre Santo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias, Cristian, por estar aquí, por estar este tiempo con nosotros. Vamos a escuchar un poco el testimonio de la historia de Cristian, cómo él llegó a los pies de nuestro amado Jesús y que nos comparta un poquito de cómo ha sido ese caminar en la fe de la mano de nuestro Señor. Cristian, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Por favor, ¿nos podrías compartir un poco quién eres tú, cómo conociste al Señor y pues todo lo que nos quieras contar de ese caminar en la fe? Sí, muchas gracias. Mi nombre es Cristian Izquierdo. Gracias, Joana. Yo vengo de una familia de pastores. Mis papás son pastores. Pero obviamente no por ser hijo de pastor significa que automáticamente uno va a ser cristiano, ¿no? De hecho, creo que yo fui la oveja negra de la familia. Uh-huh. Desde muy joven vivía como una persona fuera de Cristo, ¿sí? Hacía lo que hacía cualquier persona que esté fuera de Cristo. Y llegué pues a un extremo un poco peligroso, a tal punto que mi papá a la edad de 19 años me envió a Argentina a estudiar. Me dijo, te me vas a Argentina, ¿no? Porque tú no puedes estar aquí. Y de forma obligada, podría decirse, para comenzar, me fui a Argentina y comencé a estudiar en un seminario contra mi voluntad, ¿sí? Contra mi voluntad. No quería saber nada. Era para mí un castigo, ¿sí? Pero en la primera clase, cuando el profesor hizo una ilustración hablando de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, que ellos fueron perseguidos por traducir la Biblia al español, y tú estás tan cómoda ahí teniendo tu Biblia ya traducida, y entonces es como que me sentí confrontado. Y cuando terminó la clase, lo primero que hice fue encerrarme en la biblioteca y leer toda la Biblia, toda la vida de Casidoro de Reina, para ver si era cierto, ¿no? Sí. Y cada vez que leía me sentía confrontado, la vida de Cipriano de Valera, y me sentía confrontado y decía, es verdad, ¿no? Estos hombres sacrificaron su vida por tener esta Biblia en español acá, y yo prácticamente, y sin darme cuenta, yo estaba leyendo otro libro y vivía en la biblioteca, y entonces como que le agarré el gustito, ¿no? Podría decir que ese sería, de forma resumida,
mi testimonio de cómo yo empecé a degustar los caminos del Señor, por un castigo que me hace mi papá, pero ya en el seminario agarro deleite por el conocimiento teológico, ¿no? Que fue lo que iba convirtiendo mi corazón, podríamos decirlo, más o menos así, en sus inicios. Ok, sí, creo que a la mayoría les pasa eso cuando vienen de una familia de pastores o familia cristiana. Llega un punto en que sí, uno se aparta del Señor. Pero ¿tú qué crees que tu familia, qué rol cumple tu familia para enseñarte esas bases en tu fe? Tú me dices que te obligaron a ir al seminario. ¿Cómo viste esa parte? O sea, No, al final yo fue lo digo, bueno, pero yo lo ¿cuáles digo son por los beneficios? por mi percepción, ¿no? Sí, Yo digo, me obligaron, pero en realidad ellos me dijeron, tienes esta opción, ¿no? O te vas al seminario o sigues viviendo como quieres, ¿no? Y claro. yo dije, pues bueno, mejor me voy al seminario porque sinceramente la forma en cómo vivo no le encuentro sentido. Era como cualquier joven que no tenía en claro las cosas que quiere en la vida a la edad de 19. Y gracias a Dios ya en el seminario me di cuenta que habían cosas más importantes por qué vivir y para qué vivir, ¿no? Sí. Pero sí, una forma de decirlo fue, ¿no? Pero Te me vas, ¿no? qué crees que es lo que, no sé, como que hace que a veces las personas rechacen, si vienen de una familia cristiana, qué hace eso que rechacen el seguir siendo cristiano o que se aparten por un momento? ¿Qué crees tú que pasó en ese entonces? Yo creo que tiene mucho que ver el tema, lamentablemente, de la adulación y de la y de la y de la jactancia, que a veces por ser hijo de un pastor nos jactamos, o porque nuestro padre tiene un gran ministerio, nos jactamos que el evangelio ya está asegurado. Y hasta decimos, uy, el día que mi papá deje de pastorear, esa iglesia va a ser mía, ¿no? Y bajo esa jactancia se van perdiendo los principios cristianos empíricos en uno mismo. Y sumado a ello, la adulación de la gente, sí, él es el hijo del pastor, te Tienes que van ser perfecto. deconstruyendo. Exacto, te van metiendo una falsa imagen de ti, vendida a los demás, pero dentro de ti no hay ninguna fortaleza que se esté formando. Entonces todo eso hace que uno en un momento viva su vida como quiere, de forma superficial ante los demás, como un gran ministro, ¿no? Pero yo creo que un verdadero ministro se forma por dentro, no tanto por la adulación de la gente, por el ministerio que tenga el papá de alguien. En mi caso yo lo puedo entender así. O sea, que hace cuánto más o menos tú eres cristiano, eres nacido de nuevo. Um, Podría decir, yo terminé el seminario bíblico a los 24, me fui a los 19, lo terminé a los 24 y y creo que mi conversión fue a la edad de 23 porque todavía aún estudiando teología tenía todavía algunos temas personales de Ujú. cada joven, pero decidí pues volcar, más que yo, la gracia de Dios decidió trabajar en mi vida, y poder, por su misericordia, eh, entregarle mi corazón, ¿no? A la edad de 23, 24, para servirlo, ¿no? Con todo lo que iba aprendiendo, y me di cuenta que era importante en estos tiempos dejar de jugar y comenzar a realmente poner mano en el arado, ¿no? A Ya no esa edad de vuelves atrás. 24. No, ya yo digo que no. Si por ahí me deslizo en el sentido de que, qué sé yo, tengo ganas. La gracia del Señor y la Estoy, misericordia que Él a sus hijos los reconoce y los ayuda y Él siempre nos va a traer a los que somos suyos. no somos perfectos, pero confiamos que tenemos un buen pastor que nos va a ir detrás de nosotros y nos va a hacer volver al redil, en el sentido de que si es que hay algún tipo de tentación o desliz, Dios siempre va a fortalecernos, ¿no? A perfeccionarnos. Sí, yo creo que de eso se trata el camino de la santificación, ¿no? No significa que tú ya eres La cristiano y no vas a volver santificación. a pecar, pero pues ya tienes una conciencia de pecado, ya sabes que el Señor va a estar ahí para levantarte, para seguir y para llamarte con sus brazos de amor.
Interesante. exactamente. Y Ujú. eres muy joven, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Ahora tengo 30. Tienes 30. Ahora tengo Eres 30. como el más joven de la Alianza Evangélica, ¿cierto? Era, no ¿Era? sé. eh, sí, porque, bueno, yo empecé a los 27 con ellos. Antes de la pandemia ya estaba con ellos ya. Solo que en medio de la pandemia los canales se empezaron a ser más conocidos por lo mismo que la gente y se recluía en casa y veía contenido dentro de casa, ¿no? Sí. Y encontré un espacio por internet apologético. Pero antes de la pandemia hacíamos, pero sí podríamos decir que recién cumplí 30 en agosto, pero sí podríamos decir que estamos siendo jóvenes, Pero parte de los jóvenes eso me que gusta estamos ahí. porque pues en este campo de la apologética se necesita mucho llegar a los jóvenes de ahora con todo esto que está pasando a nivel mundial. Y pues qué bueno que el Señor esté levantando líderes como tú, como el equipo de la Alianza que pues está dando la pelea para que la gente conozca de Jesús y salgamos de algunos mitos y algunas cosas que pues traemos los que no venimos de un background, de una familia pues católica o de alguna otra religión. Muchas gracias, Cristian, Sí, por compartir ese testimonio, de verdad que el Señor nos llama a todos de distintas maneras y me gusta mucho escuchar estas historias porque de eso podemos aprender y pues sabemos que Dios mira todas las cosas que utiliza, que no tiene, no significa que porque naciste en una familia cristiana, obviamente tiene sus ventajas porque conoces el Evangelio, pero no significa que vas a heredar pues la salvación, que hay muchas personas que piensan eso, ¿no? exactamente. Así es. Qué bueno. He visto mucho tu contenido en las redes sociales y me gustaría ahora pasar un poco para que conozcamos un poco tu trabajo, saber, el día de hoy vamos a hablar mucho del catolicismo, qué es en sí el catolicismo y todas las cosas que crees, porque el cristianismo es verdadero y pues sabemos que el catolicismo tiene como figura como se dice, como líder espiritual al Papa y que el cristianismo no lo tiene. Entonces me gustaría que por favor compartieras un poco de todo este tema del catolicismo. Me gustaría que empezaras, por ejemplo, por qué los católicos piensan que la Iglesia Católica Romana es la verdadera iglesia de Dios, es la única iglesia, porque todos deberíamos estar ahí. Ok, voy a tratar de ser muy puntual y muy objetivo. En primera instancia, nosotros entendemos por las escrituras que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, como lo dice Primera de Pedro, ¿no? Y toda la Biblia, Corintios también lo dice, Pablo lo afirma, Juan también, que Cristo es el fundamento. Vemos en el catolicismo romano algo contrario a esto, porque afirman que un ser humano es la cabeza de la iglesia, un ser humano que tiene errores, que tiene fallas, que es falible, que si no me equivoco ha sido noticia mundial hace unos días, acaba de decir de que todas las religiones son un camino a Dios, ¿no? Sí. Imagínate. Entonces, ese es el ejemplo justamente de lo que nosotros venimos batallando, ¿no? No Sí. podemos poner nuestra confianza en hombres que fallan, porque el único que no nos va a fallar es Jesucristo, por lo tanto Él sigue siendo la cabeza de la iglesia y no el Papa. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro del catolicismo romano, el Papa viene a ser la cabeza de la iglesia, no Cristo, ¿sí? Ujú. Y Él es el vicario de Cristo y no el Espíritu Santo para el católico romano, ¿no? Y son cosas que van contra la Biblia y obviamente vuelven muy vulnerable la posición católica. Si cometen un error, pues no sé cómo se van a librar. Otro punto muy importante es que, por ejemplo, Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctam del siglo XIII Ujú. afirmó una vez que se separaron de Oriente, porque quiero ser muy breve, antes Roma y Oriente estaban juntos, pero en el año 1054 se dividieron. Eso se llamó el Gran Cisma de Oriente. ¿Por qué se Ok. dividieron? Porque Roma quería el poder absoluto sobre los estados pontificios
y el patriarca de Oriente, llamado Cerulario, no le permitió. Ambos se excomulgaron y ahí Roma recién salió. Hay mucha gente que piensa que el catolicismo apostólico romano siempre ha existido y es la única opción. Cuando hablamos de catolicismo, estamos hablando de ellos, pero en realidad no. Ellos son solamente una sede más, un Porque ellos piensan patriarcado que más. todo viene de la sede, o sea, de los apóstoles. Ellos creen. Ajá. Ellos se jactan mucho en ser los únicos católicos verdaderos, pero están equivocados. En Oriente, las iglesias ortodoxas también se llaman católicas y son más antiguas que el patriarcado en Roma. Entonces, al dividirse este patriarcado de Roma con las iglesias ortodoxas de Oriente, se nos vendió a Latinoamérica y aparte de lo que es también Norteamérica, si es que no me equivoco, esta falsa idea de que el catolicismo solo es romano, ¿no? O que el Papa Francisco representa la catolicidad, y es falso. Junto a ello tengo que agregar de que en esta bula, justamente hecho por un papa en Roma, se dice de que es necesario para la salvación del ser humano estar sometido al sumo pontífice romano, ¿no? Ya no te hablan de que es necesario para la salvación creer en Cristo, sino estar sometido al Papa de Roma, ¿no? Las iglesias ortodoxas de Oriente en el siglo XIII lo condenaron como herejía, y desde esa bula empieza, como quien dice, los pre-reformadores, ¿no? Empieza John Wycliffe a manifestarse, luego en el concilio de Constanza, que es terminando el siglo XIII casi, inicio del siglo XIV, John Hus es quemado, justamente manifestándose en contra de esto, y luego antes de que muera John Hus, en medio de su fuego dice, en estos momentos están asando a un ganso, pero en 100 años vendrá un cisne cuyas alas ustedes no podrán detener, ¿no? Yo no soy tan del movimiento profético, pero puedo afirmar que de repente Dios permitió que John Hus, en medio de su muerte, pueda ser usado por Dios para anunciarles que iba a venir una gran reforma sobre estas injusticias que Roma estaba haciendo, matando a la gente que no se sometía justamente al Papa, ¿no? Y es por esta razón, y déjame agregar algo más para no ser tan extensivo, que nosotros creemos que la Iglesia Católica Romana no solo no representa los principios cristianos, sino que está con ámbito de poder tratando de ejecutar una función que no tiene nada que ver con el cristianismo, por los dogmas también que tienen, ¿no? Tienen dogmas que tú no los vas a encontrar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que ninguno piense más allá de lo que ha sido escrito. Y Roma justamente tiene doctrinas y dogmas que van más allá de lo que ha sido escrito, ¿no? Y justamente por este imperio papal y por estas doctrinas que ahora tienen como dogmas, más que todo marianos, es que nosotros podemos ver errores en Roma y carencia de principios cristianos en sus propios papas, ¿no? Que quieren el poder. Por ahí podría decirte desde ese concepto que te acabo de decir, que consideramos a Roma como un patriarcado caído, ¿no? Que no representa el cristianismo, ni los ideales del cristianismo, como un patriarcado caído. Pero ellos porque dicen que, por ejemplo, eso, que el Papa pues es sucesor de Pedro y viene desde los apóstoles, pero pues no se ha encontrado ni evidencia ni lo pueden sustentar con toda la evidencia histórica que hay. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, no hay una línea sucesora de apóstoles, de papas en realidad. Ese es un invento de Roma. De hecho, el único requisito que puso Pablo para los obispos es que sean maridos de una sola mujer, ¿no? Y los papas no tienen ni mujer, ¿no? Entonces, sí, no sé. O sea, Ese requisito ni por la Biblia encuentras eso. Es toda una contradicción, como le dijo, ¿no? O sea, Pablo dice que el requisito del obispo es que sea marido de una sola mujer, y los obispos de Roma, en el Código de Derecho Canónico, dice que el celibato es obligatorio, ¿no? Para el ministro. Entonces, ahí veo una contradicción total.
sí, pero aún así ellos siguen creyendo que eso vendiendo. hace parte el Papa hace parte del magisterio o el Papa es el magisterio. El Papa es parte Como del magisterio, es la cabeza, la máxima es la autoridad. máxima autoridad, es la máxima autoridad del cónclave, que es el magisterio, es la máxima autoridad, Mm, exactamente. ok, pero ellos igual, la mayoría de católicos cree que, o sea, porque es palabra del Papa, es palabra de Dios, o sea, cómo ellos combinan eso con la Biblia. Por ejemplo, lo que tú decías, que eh, todas las religiones llevan a Dios. Cuando en Juan, creo, cuando el Señor dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, Él dice que es el único camino. Ellos, ¿por qué hacen en todo lo que tú has visto de los católicos, cuál es la explicación que ellos dan de eso? ¿O no toman en cuenta esos versículos, no toman en cuenta la Biblia, o solamente porque lo dice el Papa ya es así? Para ser sinceros con ellos sí creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, no lo niegan, pero a ello agregan de que María es mediadora de esta salvación, ¿sí? A ello agregan que los santos en el cielo interceden por nuestras oraciones al Padre, que Ujú, Cristo no es el intercesor eh, eterno, como dice la Biblia, ¿verdad? Por lo ujú. tal tenemos tal sumo sacerdote que intercede de forma perpetua por nosotros. Ya en Cristo otros intercesores. Sí. Y como te digo, ahí es donde le meten esas creencias, esas doctrinas que ellos inventan y perjudican y malforman esa afirmación de que, si bien es cierto, ellos proclaman de que el hombre se salva por la fe en Cristo, pero lamentablemente ese Cristo cuya fe ofrecen como Salvador está muy sucia, está lleno de muchos obstáculos que ellos mismos han puesto, ¿sí? Eh, Pero ¿de dónde sacarían, digamos, esas como falsas doctrinas? O sea, la Iglesia del Nuevo Testamento creía lo mismo que la Iglesia Católica de hoy en día. para nada, para nada. De hecho, no sé si te acuerdas del caso de Diótrefes, de Tercera de Juan. El Mm. caso de Diótrefes es que Diótrefes rechazaba al apóstol Juan, Mm, y Juan, antes de ir a su iglesia de Diótrefes, esto está en Tercera de Juan, ujú. dice que le escribía una carta, pero Diótrefes le rechazaba, o sea, Diótrefes rechazaba la carta de Juan, o sea, la escritura de Juan, y sabemos que Juan era un apóstol y sus cartas Sí, estaban inspiradas por el Espíritu. sí, Diótrefes rechazaba la palabra de Dios, y eso es lo que tiene lamentablemente Roma, y literalmente dice porque Diótrefes quería el primer puesto, el primado. Y ahora vemos que el único que lucha por el primado es el Papa de el Roma, Papa. rechazando incluso a la autoridad de la Escritura, pretendiendo que su autoridad como persona y Sí. como magisterio tenga el mismo nivel de autoridad de la palabra de Dios. Y esto es un caso diotrefano total. Entonces, claro que así es, el catolicismo actual no vive lo que vivían los primeros cristianos. Porque yo no recuerdo en la Biblia, digamos, que diga que algún apóstol, no sé, veneraba a María o le hacía una oración a María. Pues de por No, sí no se nombra mucho a María, aparte que la madre de Jesús o que hubo una virgen que tuvo a un niño, o en sí no se le da ese tipo como, no sé, como de adoración, como de veneración. Ni a los santos, yo tampoco veía que, no sé, en la Biblia no te dice nada de que ellos le oraban a los santos, a los santos claro, de personas que se han muerto y que pues que están en el cielo y así que nos mismo es. cuidan. Y eso. Asimismo es, por ejemplo, en el cuarto concilio de Constantinopla, ¿sí? Ujú, Este cuarto concilio de Constantinopla se celebró en el año 869 al año 870. Fue dirigido por Focio y por el Papa Adriano II, un emperador y un papa. ujú. Ahí yo te pasé una captura, si lo puedes poner como para que la gente lo pueda cotejar mejor, que está en plomo con letras azules. Si no me equivoco, es la captura número, la última, ¿sí? La A última que ver, te envié. espérame, ya te digo. Sí. ¿La última? Ujú. ¿Esta? Sí, exactamente.
Para todas las personas que lo puedan ver, y si están en su celular, obviamente pueden agrandarlo. Claramente ahí dice lo siguiente, ¿no? Esto fue formulado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en el Cuarto Concilio de Constantinopla. Son los cánones del Cuarto Concilio de Constantinopla, donde claramente se dice lo siguiente. Desde arriba lo voy a leer, dice así, ¿no? Para poner ejemplo nomás de cómo se apartaron de la doctrina de Cristo, dice, si alguno pues no adora la imagen de Cristo, Salvador, no vea su forma cuando venga a ser glorificado en la gloria paterna y a glorificar a sus santos, sino sea ajeno a su comunión y claridad. Igualmente la imagen de la Inmaculada Madre suya, engendradora de Dios, María. Además, pintamos las imágenes de los santos ángeles tal como por palabras de los apóstoles dignos de toda alabanza y de los profetas y de los mártires y de los santos varones y de todos los santos, y los que así nos sientan sean anatema. O sea, anatema sabemos que es la palabra maldito, ¿no? O sea, seamos malditos si es que no adoramos a la imagen de Jesús o a la imagen de la Inmaculada Madre suya, como dicen, y hablan de la imagen. Y para que quede claro de que... Exacto. En la partecita 3, el párrafo 3 que está marcado de azul, es la versión de este texto, pero en griego, que lo resume el canon 3. Dice, decretamos que la sagrada imagen de nuestro Señor Jesucristo sea adorada, con honor igual al libro de los santos evangelios, porque la manera que por las sílabas que en él se ponen, alcanzan todas la salvación, así por la operación de los colores trabajados en la imagen, sabios e ignorantes, todos gozarán del provecho de lo que está delante. Porque lo mismo que el lenguaje en las sílabas, eso anuncia y recomienda la pintura en los colores. Bueno, hasta acá tengo que decir que ninguno de nosotros los evangélicos adoramos las letras de la Biblia. Nosotros adoramos el contenido semántico y intrínseco que nos da la palabra de Dios, que por sí sola, sincera, adorada, tiene poder. Ahora, pero ellos continúan en eso para justificar la imagen de Cristo, ¿no? Continúan diciendo... En la parte de colores que me quedé, dice, si alguno pues no adora la imagen de Cristo, en ese intento de introducir a la gente en esta idolatría a las imágenes, si alguno no adora la imagen de Cristo, no vea su forma en su segundo advenimiento, asimismo, dice, honramos, ahí estaría bonito, ¿no? Pero le agregan, y adoramos. Ahí se malogró todo. Así que no pueden decir, no, nosotros solo honramos, ¿no? Mentira, porque las dos palabras están incluidas en la frase. Exacto. Así honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya y las imágenes de los santos ángeles, tal como en sus oráculos nos lo caracteriza la Escritura, además la de todos los santos. Los que así nos sientan, sean, disculpe el lenguaje que voy a usar, pero esta palabra anatema se traduce como maldito, o sea, maldicen a quien no adora la imagen de María. De Cristo, y María. Así pervierten el evangelio que nunca nos enseñó a adorar, ni mucho menos a darle culto a las imágenes. Este es como quien dice una evidencia de cómo Roma no es ese cristianismo que la Biblia simple y claramente nos describe, ¿no? ¿A qué compararéis a Dios, no? ¿O qué imagen harás? ¿O qué de escultura de hombre, no? Siendo linaje de Dios, siendo linajes de Dios, no comparéis a imagen, a piedra de bronce, y todo eso se pervirtió, ¿no? Ahora quieren que hagamos imágenes y incluso las adoremos. Que no se hagan imágenes de nada de lo que esté en el cielo ni debajo de la tierra ni nada. Igual también pueden ver el episodio cuando Moisés estaba allá en el monte y bajó y todos habían hecho un becerro de oro y todas esas cosas. Lo que pasa, Cristian, es que de pronto, no sé, bueno, yo vengo de la iglesia, bueno, del background católico, pero el católico nominal, el católico no, que va a misa una vez al año o cuando se muere alguna persona, en si no éramos practicantes, pero a ti te enseñan mucho en la catequesis o en las misas, bueno, te dicen esto de que esta es María, o sea, la estatua, esta es María y hay que adorarla. Yo me acuerdo que mi abuelito nos traía mucho esos, hay una parte en Colombia que se llama Monserrate, que es como una montaña y trae una iglesia en la parte de arriba.
Y hay gente que sube de rodillas y se venden un montón de cosas, de imágenes, de collares y todo eso. Y él siempre nos traía y todos andábamos pues con nuestros collares, la imagen y todo eso, pero te enseñan es eso, a adorar eso. En ningún momento a nosotros nos enseñaron, por ejemplo, que podíamos abrir la Biblia, que, o sea, ni el versículo que diga no se hace. Yo pienso que todo el mundo sí lee el versículo donde dice que no te harás ni imagen ni semejanza. Eso es una imagen. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Entonces yo creo que el católico a pie vive de eso, de que le enseñó el papá, la abuela, por tradición. Ni siquiera sabemos por qué creemos lo que creemos cuando somos católicos. Cuando tú llegas a tener una relación personal con Cristo, es como si te quitaran un velo, como que okay, toda la vida estuvo ahí la Biblia, ¿por qué no la leí? Porque inclusive todo eso lo dice en la Biblia católica. Y yo me acuerdo que Sí, mi abuelita tenía la Biblia y la Biblia, ella era cristiana, pero la abuelita por parte de mi mamá. Pero mi abuelita murió cuando yo tenía como 7 años y ahí murió, o sea, ella dejó su semilla en la familia, pero de todos, somos más de 60 personas, todos católicos y hasta ahora somos 12 personas cristianos, por la gracia de Dios, el Señor nos buscó y pues aquí vamos. Entonces, pero todo eso tú te empiezas a dar cuenta por qué a uno no le enseñan eso en la catequesis. Siempre te enseñan exacto. a obedecer, o sea, no piense, sino obedezca al cura, obedezca al papa, obedezca que esto siempre se ha hecho. O sea, ¿usted por qué va a cambiar una tradición que viene desde los apóstoles? Ujú. El Entonces, poder de una tradición y encima te venden la idea de que viene desde los apóstoles todavía. claro, y Y tú como tú nunca... no lees, pues como tú no lees, tú no Claro, preguntas, es prácticamente a uno no le importaba, o sea, uno sabía que, uno siempre lo que contestaba era, no, es que a mí no me hablen, o sea, yo, la verdad, sí, siendo honesta, yo le cerraba la puerta a los evangélicos, yo, no, a mí no me hablen de Dios, yo tengo mi relación, soy yo y es Dios a mi manera, o sea, yo misma me creaba un Dios y uno sí, sí era, pero por eso, porque uno le dice, no hablen con los evangélicos, esta es como la religión verdadera y usted tiene que seguir aquí. O sea, tiene que estar ahí, no puede sí. salir, no puede leer, no puede hacer nada. Exacto, y como te comentaba, te dicen que es algo que viene desde los apóstoles y es totalmente falso. Los Sí. apóstoles nunca cargaron la imagen de María, los apóstoles nunca sacaron en procesión a María, los apóstoles nunca le hicieron culto a María, Y esa es los otra cosa, apóstoles yo nunca... aquí viviendo en Australia, o sea, la María de aquí no Sí, es la misma de allá, de Colombia, entonces ahí qué pasó. exacto. O por ejemplo en Colombia tenemos la Virgen del Carmen, que es como la Virgen de los conductores, o sea, hay muchas vírgenes y tampoco yo no entiendo mucho de eso porque sí solamente era María la Virgen, porque ahora salieron muchísimas vírgenes. Entonces allá había una era Virgen del Carmen, que era la patrona de los conductores, y tú ves la procesión el Día de los Conductores, que es la que protege a los conductores, y aquí no hay. Y yo, ¿qué pasó ahí? ¿Dios no quiere a Australia o no le dio una María, una María a los conductores o ay, qué pasó? Pero tú no, nunca analizas, tú estás, cuando estás en el mundo del catolicismo, no piensas, o sea, no analizas, no razón, no te interesa. Así es lo que sucede. Y tú ahí puedes identificar fácilmente de que la Roma de hoy no es la vida apostólica que Cristo a sus apóstoles les enseñó, porque hoy Roma hasta se pelea por tocar la estatua de María y eso no lo enseñaron los primeros cristianos, nunca, 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 nunca padecieron persecución por el nombre de María, sino por el nombre de Cristo. Sí. Es lo que pasa. ¿Mm? Sí. Hay otra cosa que me gustaría que tocaras un poquito, que nos explicaras sobre, hay otra, no sé, dogma o creencia. Bueno, nos cuentas la diferencia entre una dogma y una creencia del purgatorio. ¿Por qué en el mundo protestante no existe eso? Yo no encuentro evidencia bíblica de que haya un lugar en el medio, de que, o sea, no es tan bueno para ir al cielo, pero tampoco es tan malo para irse al infierno. Pero sí hay un punto medio, como el purgatorio, pero bueno, tú te mueres y falleces y te vas ahí, ¿qué? ¿Cuánto tiempo tardas para salir o qué te han dicho los católicos sobre este tema? ¿Qué piensan ellos?
Bueno, los católicos afirman de que hay un estado de purificación de donde se sale más rápido dependiendo de cuántas obras caritativas o cuánto dentro de esas obras caritativas está cuánto dinero le des a la iglesia, ¿no? Ese tema fue muy abusado en la época de Martín Lutero y por eso él protestó, ¿no? Porque veían que eso primeramente no es bíblico y segundo se estaba haciendo abuso de algo que ni siquiera era bíblico, ¿no? Le exigían a la gente dinero para no solo sacar a sus almas del purgatorio, que sean purificadas más rápido, sino para hasta asegurarles su futura purificación de ellos mismos cuando se mueran. Entonces esto colmó a Martín Lutero y pegó en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg 95 tesis acusando los errores del papado y los errores de algunos procedimientos doctrinales que el papado estaba permitiendo con el tema de las indulgencias en ese momento, y ahí estalló la reforma. Era una reforma doctrinal netamente, sobre puntos doctrinales cerrados. Con todo esto, ¿no?, que estamos tocando, que nunca hubo una adoración a María y todos esos puntos resaltaron, ¿no? El purgatorio justamente fue un tema que hizo que estalle la reforma, porque a partir del purgatorio se exigió indulgencias para que las almas salgan del purgatorio y Martín Lutero protestó en contra de eso porque eso no es bíblico. Somos purificados por medio de la fe, no por un fuego estando ya muertos, ¿no? Estando ya muertos, lo único que nos queda es el juicio. En vida. Y no tiene sentido porque si existe el purgatorio, entonces, pues ¿para qué murió Cristo? Porque si Cristo murió por mis pecados para que yo vaya al cielo, entonces, ahí sí, si existe el purgatorio, independientemente si Cristo vino, no vino, murió, no murió, igual yo me sigo salvando por medio del purgatorio, o sea, estando allá y con mis obras y todo eso. No tiene sentido. Así es. La Biblia dice que somos purificados por medio de la fe en Cristo, ¿no? No por un fuego cuando nos muramos, ¿no? No encontramos eso es un invento de Roma para sacarle dinero a la gente con falsas promesas y esperanzas, lamentablemente. Sí, claro. Bueno, y ahí terminamos con Pablo cuando dice que si Cristo no vino, murió y resucitó, pues vana es nuestra fe. Entonces, o sea, en eso se centra pues el evangelio. Entonces, ¿para qué añadirle más? Bueno, pasemos a otra parte también que me interesa mucho y ya como para ir terminando, Cris, muchas gracias por todo lo que nos has dicho hasta el momento. Y María, sabemos que María es una parte fundamental en la Iglesia Católica. Para nosotros, obviamente, respetamos a María y amamos a María porque es la Madre de nuestro Salvador, pero pues fue porque Dios la escogió y la escogió para ser la Madre de Jesús, pero no la escogió para objeto de veneración y adoración. ¿Qué diferencia o qué nos puedes hablar sobre la María de la Biblia y la María que tiene en estos momentos el catolicismo romano? Claro, para ser objetivos, bíblicamente, la María bíblica es Miriam, y según el testimonio de 1 de Timoteo, capítulo 24, ella tuvo más hijos, por lo que lo dice la Biblia, ¿no? Que despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó a su mujer, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Sí? Este versículo es obvio y es claro. No tuvo relaciones con ella hasta que nació Jesús. O sea que cuando nació Jesús, su vida sexual continuó sin ningún problema. Y aparte que dice primogénito, no dice unigénito. Y aparte dice el primogénito, hablando del sentido humano, ¿no? De hecho, la palabra en griega para único hijo es monógenes. Y acá utilizan la palabra prototokos, que es primogénito. Si sería único hijo en el sentido humano, sabemos que en el sentido eterno él es el único hijo, pero en el sentido humano de María y José, el autor debió utilizar la palabra monógenes, no prototokos, que se traduce como primer hijo, en ese sentido humano. Ok, sí, igual la Biblia nos dice...
Y si hay casos donde la Biblia dice, Jesús, sáname a mi único hijo, y cuando tú lees en griego ahí dice, sáname a mi monógenes, obvio. Claro. Entonces, si el autor es consciente, ¿por qué no puso monógenes en esta parte? Si Jesús era Sí. el único hijo. De pronto, según sé, yo se Ah, equivoco. ajá. Pero, Y otro tema, sí. otro tema que está ligado justamente a este, que exageran mucho, piensan que porque María es virgen la hacen mejor que nadie, pero vámonos a la parábola de las 10 vírgenes. No por el hecho de que habían vírgenes, significaba que estaba garantizado el cielo y la santidad para ellos. Dios dijo, Jesús dijo y nos contó de que aún siendo vírgenes, si no tenían aceite en sus lámparas, de nada les servía jactarse de cualquier virginidad. Y Roma trata de decir que María es virgen y por eso es pura, ¿no? O sea, no tiene nada que ver que alguien sea casto con el hecho de tener pecados. Por otro lado, de ahí exageran el tema de que ella es sin pecado, porque fue concebida sin pecado. Y esto ya es más grave porque este es un dogma inventado por el Papa Pío IX en el año 1854 en su bula Indefabilis Deus. De hecho, le pertenece al siglo XIX esta bula. 19 siglos de cristianismo donde el cristianismo nunca creyó que María era libre del pecado. Sí. El mismo Agustín de Hipona afirma en su comentario al Salmo 34, sufijo 3, y dice que María se murió por causa del pecado, ¿no? Adán se murió por consecuencia del pecado y Cristo murió para destruir esos pecados, dice. Pecados, sí. Entonces, dentro del pensamiento de Agustín de Hipona, nunca va a estar la comprensión de que María es libre del pecado, porque para Agustín de Hipona María era un ser humano que necesitaba salvación. A tal punto dice que se muere por el pecado. En pleno siglo XII, Tomás de Aquino, que es el padre de la escolástica, es muy conocido su nombre, afirma de que María fue concebida en pecado original y nadie los comulgó. ¿Por qué? Porque el catolicismo no había todavía dogmatizado de que María sea libre del pecado. Y estas cuestiones Roma no afronta, Roma las deja pasar, porque ahora vive su actualidad y le preocupa más lo que el católico actualmente cree que se involucre en la historia, porque no le importa que se involucre en la historia, porque si se involucra en la historia el católico va a encontrar severas contradicciones con sus dogmas. Y recalco, este dogma que nos dice que María es libre del pecado es un insulto a Cristo, porque Cristo es el único cordero sin mancha que profetizó Isaías. Exacto, que sería necesario que alguien venga sin mancha para poner su vida en la expiación por nuestros pecados. Hacer de María sin mancha, inmácula, que es el nombre, sin, mácula, mancha, inmácula, es totalmente innecesario. La terminología sin mancha, inmácula, le pertenece al Cordero, no a María. No hay ninguna necesidad. Ellos le pusieron la Inmaculada Concepción, ¿sí? De ahí viene. Y es de ahí donde nace el dogma de la Inmaculada Concepción de María, un dogma innecesario, un dogma que insulta a Cristo como el Cordero sin mancha, el único anunciado por los profetas, y que nos presenta una María exaltada por sobre lo que la Biblia no dice, ¿no? Y ahí es donde entra el tema que te comencé a decir primero. Por estas cosas Roma se fue más allá de lo que está escrito y ya no es esa iglesia cristiana que creía que no creían esto. Roma no está representada en el pensamiento de los primeros cristianos, tengo que decirlo. No lo está. Permíteme que conteste una llamada rápido. Sí. Perdona. No te preocupes. Sí, ya volví. Sí, ya volví. No te preocupes. Bueno, te estaba preguntando lo de María. ¿Tú crees que todos los católicos creen en la perpetua virginidad de María? O sea, el antes, el durante y el después del nacimiento de Jesús, o están divididos. Pues ellos dicen que todos piensan igual, pero pues no sé tú qué has visto en todo tu trabajo de apologética. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Estuve contestando un mensaje familiar y no pude oírla con exactitud su pregunta. Ahora sí la escucho mejor. Estábamos hablando de María
Sí, de la doctrina de la virginidad, bueno, todo que ellos piensan que María permaneció pura. Entonces, que si todos los católicos creen que María es virgen antes, durante y después de haber tenido a Jesús, o ese pensamiento está dividido, porque ellos siempre dicen que la unicidad, o sea, que ellos todos piensan lo mismo, pero tú en tu trabajo de apologética has visto que difieren en eso o qué. sí. Cuando hablamos del catolicismo romano, todos los católicos romanos están obligados a creer en el dogma de la Inmaculada Concepción de María, porque el dogma de la Inmaculada Concepción de María dice de que cualquiera de que no crea en esta creencia se está oponiendo a Roma y tiene que ser condenado bajo el hereje, ¿no? Ujú. Entonces, sí, respondo, todo católico de rito romano está obligado per se a creer en el dogma de la Inmaculada Concepción de María porque es vinculante a la fe de Roma que ha impuesto para que no seas hereje. O sea, si tú protestas, eres hereje, ¿no? Sí, Si tú sí. dices, yo no quiero creer en esto, bueno, Roma dice, eres hereje, ¿no? O sea, te imponen la herejía sobre algo que ni siquiera ellos te pueden probar. Ah, y lo O sea mismo que ellos ocurre con el terminan, tema de... sí. Sí. ¿A excepción de qué? Perdóname. No, iba a decir simplemente que lo mismo ocurre también con el tema del dogma de la asunción de María, ¿no? Que María fue como un cohete al cielo, ¿no? Volando. Entonces, lo mismo sucede también con ese dogma. Si no crees en ese ¿Puedes dogma, eres explicarnos un poquito de condenado. la Asunción de María? O sea, es la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. Esos dos términos que Exactamente. El dogma de la Inmaculada Concepción de María fue promulgada por el Papa Pío IX en el año 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Y el dogma de la Asunción de María fue promulgada por el Papa Pío X, si no me equivoco, Pío XII, perdón, en Ujú. el año 1950. Fíjate, 1950. Mi papá ya había nacido para esa fecha. En la bula Munificentissimus Deus, así se llama la bula, Munificentissimus Deus, remitida por el Papa Pío XII. Esta bula no tiene ni 70, ni 74 años de edad y Roma afirma que si tú no crees que María fue disparada como un cohete al cielo, eres hereje, ¿no? Cuando tú Y hablas de no hay una, perdóname, evidencia. cuando tú hablas de una bula es porque a partir de ese momento se creó esa creencia, bueno, valga la redundancia. Cuando hablo de una bula, hablo de un documento oficial que fundamenta la creencia del dogma de la Iglesia Católica. Es como un documento oficial que ellos De ellos. eh, Okay. proponen, ¿no? Como una carta de mira, tenemos esta creencia, acá está nuestro documento oficial donde están suscritas nuestras creencias. Pero eso no significa de que porque lo pones en un papel, implica Claro, de no. que lo que dice el papel esté comprobado legítimamente por la historia. De hecho, el primer testimonio de la Asunción de María aparece en un evangelio apócrifo que fue condenado por el Papa por el Papa Gelasio en su decreto gelasiano. Es, sí, sí, es increíble, es muchas cosas, muchas creencias hay muchas cosas que yo todavía no sé del catolicismo y que si tú le preguntas a una persona, a un católico de a pie, no tienen la más Sí. remota idea. Ellos creen porque lo dicen, porque un curita lo dice o porque el No papa lo dice. porque no están tan interesados en estudiar su doctrina, más están interesados en burlarse de aquellos que no son católicos y jactarse de que son la verdadera iglesia. No digo que así son todos los católicos, No, hablo de algunos en específico que viven por las redes sociales burlándose de los evangélicos, llamándonos sectarios, llamándonos protestantes, que ustedes no pertenecen a la verdadera iglesia de Jesucristo, pero ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que cree su propio catolicismo romano, ¿no? Que sería una incongruencia total a sus acusaciones que nos hacen. sí, y lo mismo pasa pues en el católico a pie. Cuando tú miras la mayoría de personas que venimos del catolicismo, cuando tú te conviertes, digamos, al protestantismo, cuando empiezas a tener una relación con Jesús, tu vida cambia, o sea, la gente lo nota. ¿Y cómo es posible que la misma gente no es que usted antes era chévere, no es que usted antes tomaba, no es que antes usted sí salía, ay, es que usted ya no la pasaba en la iglesia, antes sí, o sea, como cosas
como que tú no dimensionas que, vea, ahora soy una persona nueva, estoy haciendo las cosas mejor, soy más organizada, no sé, estoy haciendo mejor las cosas y usted prefiere verme así, al otro lado, entonces no tiene sentido. Como que sí, se casan con esa doctrina y así nací y así morí. O se volvió loca, le lavaron el cerebro. Pues no, pues sí, no lo lavaron porque nos hacía falta, no teníamos cochino. Pero Así sí. es, así es. Así es. Y Totalmente de acuerdo. Todo lo que cree Roma, lamentablemente, no es lo que... ¿Te imaginas a Pedro enseñándole a los judíos y María fue disparada como un cohete al cielo, ¿no? ¿Te imaginas a Pablo enseñándoles a los apóstoles que María fue asunta al cielo? ¿Te imaginas a Juan viendo a la mujer en Apocalipsis 12 y dice que la vio, pero que si hubiera Juan conocía a María, ¿no? Hubiera dicho, sí, y yo vi sí. a María, que decía, ¿por qué dice que yo vi una mujer? Porque lógicamente no era María, ya que Sí. Juan sabía muy bien cómo era María. Entonces, no Y es yo creo María esa que él mujer. es uno de los apóstoles que si toda esta veneración y todo el tema de María hubiera sido, el Señor no lo hubiera dejado para creer, pues Juan hubiese sido el apóstol más, hubiera escrito eso porque él fue el que digamos, tuvo a cargo a María. El Señor Jesús se lo dejó en la cruz y le dijo, ve ahí aquí a mi madre, o sea, tenga cuidado de ella. Y yo creo que él es el apóstol que más la conocía y debió dejar escrito algo si ese fuera el dogma o lo que deberíamos creer. Yo creo que Juan, a la par de lo que has dicho, también es el que más refuta este falso dogma de que María no tenía pecado, ¿no? Porque recordemos que cuando Cristo estuvo en la cruz, deja su cuidado a Juan, a María. No sé si recuerdas ese momento. En María, la he cruz. aquí tu hijo, he aquí tu madre, y la Biblia dice que desde ese día Juan la recibió en su casa. ¿Y cuál es la primera Ahí es carta lo que que hace dicen los Juan? católicos, que sí, ay, si hubiera tenido Jesús hermanos, ¿por qué no se quedaron con ella? Pues es una forma que ellos como que refutan. ¿Tú qué Claro, les lo que contestas pasa ahí? es que sus hermanos hasta ese momento eran incrédulos. De hecho, la Biblia lo dice, porque ni aún sus Santiago creo hermanos que creían. sí. Y Y Santiago creo que Jesús fue el que quería que María se quede con la iglesia, ¿no? No con Ujú. los incrédulos. La conversión de Santiago fue después de que cayó el Espíritu Santo sobre el aposento alto, según lo relata Hechos. Después se convirtió Santiago. Ahora, pero quería puntualizar en esa parte. Juan, a pesar de recibir a María en su casa, Juan es atrevido, ¿no? Porque Juan escribe, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Mas si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tú te imaginas ese escenario teniendo a la Inmaculada a su a costado la, a la mamá, sí. y teniendo a la mujer sin pecado a su costado y él si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, ¿no? Juan, teniendo a María a su cuidado, debió hacer las respectivas excepciones, creo yo, ¿no? Pero, ojo, María sí es libre del pecado. No, a Juan no le importa, ¿no? Está María ahí a su cuidado y escribe, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. Por lo tanto, bajo esta evidencia bíblica, práctica, de hecho, también podemos constatar de que es falso de que María sea libre del pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De hecho, es una cita bíblica que hace inminentemente que María no pueda estar libre del pecado, porque si María estuviera libre del pecado, lo hiciéramos a él mentiroso. Y no le hubiera dicho mi Señor y mi Salvador. También hay otro versículo que dice eso. Exactamente. ¿Salvador de qué? No, Si ella no tuviese pecado, ¿Salvador de qué la salvó entonces? Porque le dice mi ¿de Señor qué y la mi salva? Salvador. Y el ángel le dijo, él vendrá a salvar al pueblo de sus pecados. El ángel le advirtió. El ángel no le dijo a José y a María que él vendrá a salvarlos de la pobreza, que él vendrá a salvarlos de un estatus mejor de vida, ¿no? Él vendrá a salvarlos de no tener burros, tener carrozas. Él vendrá a salvarlos de la pobreza. El ángel no les dijo eso. El ángel fue claro. El ángel fue claro con María y con José. El ángel les dijo que él vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Y después de esa afirmación
que el ángel les da como una advertencia de ese niño que iba a nacer, María dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, dice, ¿no? Entonces, si María está reconociendo a su Salvador, da por entendido que ha entendido muy bien el mensaje del ángel, que vendría a salvar de sus pecados. En efecto, en efecto. Sí, claro. Sí. Ay, o sea, para concluir, el Señor es nuestro Salvador. Sí. El Señor es nuestro Salvador. ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué se requiere? ¿Qué crees tú, Cristiano? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué se requiere para alcanzar la salvación? ¿Cómo nos acabamos esta vida, nos morimos y qué pasa? Yo creo que para poder obtener la salvación, lo único que se requiere es creer en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y yo creo que en cualquier parte de la tierra, mientras haya una persona que pueda creer en el nombre de Cristo y vivir para Cristo, tenemos vida eterna en Él, ¿no? A pesar de que en un momento podamos morir porque somos hombres, tenemos una vida indestructible que comienza desde el momento que hemos creído en Cristo. Es totalmente mi fe. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, Cristian. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para terminar, pues tú sabes que somos un canal enfocado a la familia. Me gustaría saber tu opinión de qué papel juega, qué rol juega la familia para el crecimiento espiritual, para poner esa pequeña semilla, esa primera porción de fe para poder creer en el Señor Jesús. Claro, para la familia podría yo ratificar algo, ¿no? Que Cristo vino a restaurar el modelo de la familia que se perdió en el huerto del Edén. Cuando Adán tuvo su primer hijo, lo tuvo con María. Y cuando tuvo su segundo hijo, perdón, que estoy hablando. Cuando Adán tuvo su primer hijo... Como Adán con María. Tanto que de María. Sí. Cuando Adán tuvo su primer hijo, lo tuvo con Eva. Cuando Adán tuvo su segundo hijo, lo tuvo con Eva. Y según la cronología bíblica y el contexto histórico general, se sobreentiende que ya la tierra estaba poblada. ¿De dónde más Caín, quien mató a Abel, iba a conseguir mujer si es que los descendientes de los nietos de o Abel o Caín ya hayan poblado la tierra? Y desde esa línea, pues Caín se casó con, vamos a decirlo, esa familia, ¿no? Poblada de él o de su hermano. Porque lo que relata Génesis es el acontecimiento del primer asesinato. No te da detalles si es que antes de eso ellos tuvieron esposas, hijos y se pobló la tierra, pero se sobreentiende que sí, por el asesinato de Caín a Abel y porque encontró esposas, porque la tierra ya estaba poblada. De hecho, es lo que Dios le dice a Adán, a sojuzgar la tierra y multiplicarla, ¿no? Entonces se sobreentiende. Ahora, ¿por qué para que nazca Set, quien es el tercer hijo de Adán, Adán no se buscó una mujer más? Porque Adán era monógamo. Tenía este principio injertado muy claro él, al tener a su mujer sacada de sus propias costillas. Y él se llegaba a su mujer, amaba a su mujer, así que su tercer hijo lo prefirió tener nuevamente con Eva. Esto se perdió y Cristo lo vino a restaurar. Por eso que cuando Cristo viene, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. A su mujer. Dice y los dos serán mujer, una sola carne. No dice y los 10, sino dice y los dos serán una sola carne. Y Pablo replica por el Espíritu Santo este mismo mensaje que Cristo ya había dicho. Que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Ay, pero eso es solo para los obispos, versículo 14 más abajo. Y a los diáconos les digo que también aprendan a tener también su sola mujer. Así que no hay razón para romper el modelo de la familia que Cristo vino a restaurar. ¿Por qué? Con esto termino esta parte. Porque yo creo que en la relación que tienes con tu mujer, o en la relación que tienes con tu pareja, o en la relación que tienes con esa persona con la que fuera de cámaras y fuera del altar y fuera de la iglesia tú tienes intimidad,
realmente se ve tu vida espiritual. O sea, Exacto. no hay otro filtro de espiritualidad que no sea la forma en cómo tratas a tu mujer. Es muy fácil aparentar ser espiritual en el altar, predicando, Mm, pero la verdadera vida espiritual se demuestra en cuántas cachetadas le das a tu mujer en lo privado, ¿no? Hablo de una forma exagerada, ¿no? sí, sí. Como en un contexto latinoamericano, que hay mucha agresión hacia la mujer, estoy hablando. Obviamente que eso no ocurre por allá, creo que hay leyes que prohíben eso, pero a lo que yo voy es que la Biblia dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Pablo dice, y acá hay un misterio, dice, ¿no? Y yo creo que ese misterio está empezando a ser revelado, en que la forma en cómo tratemos a nuestra mujer realmente va a exteriorizar cómo está nuestra relación con Dios. Porque es muy fácil aparentar ser espiritual por fuera, mientras estemos maltratando a nuestra familia y a nuestra mujer por dentro. Ahí no hay una vida integrada ni principios cristianos integrados nuestros realmente. Yo creo que si tratamos bien a nuestra mujer y le somos fiel a nuestra mujer, vamos a poder vivir un cristianismo genuino, íntegro y con autoridad. Totalmente de acuerdo. Y pues, por sus frutos los conoceréis. El Señor también nos dijo eso. Entonces, a cuidar nuestro testimonio y hacer lo mismo que mostramos, es lo mismo que debemos hacer en nuestra intimidad. Muchísimas gracias, Cristian, de verdad, por todo lo que compartiste con nosotros. Me alegra mucho que estés en estos caminos, que te hayas ocupado del ministerio del Señor y que pues sigas compartiendo tu fe, que pues esa fue la tarea que nos encomendó el Señor, ¿no? La gran comisión. Me alegra mucho que tú desde donde el Señor te tiene, estás haciendo lo que el Señor te mandó a hacer. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¿Quieres darle algún otro consejo o alguna cosa que le quieras decir a toda la gente que nos va a estar viendo? Solamente a todos los jóvenes, adultos, cualquier persona que alcance a ver este live, simplemente decirles: no desesperéis. La salvación viene de nuestro Cristo, más que de cualquier hombre. Yo me incluyo. Yo soy solamente un humilde servidor y Cristo es nuestro Salvador. Yo fallo, pero Cristo es el que nunca te va a fallar. Pero mientras estemos dependiendo de Él, creo que podemos hacer una buena defensa hoy más que nunca del Evangelio. El mundo está perdiéndose, el mundo está dejando los valores, el progresismo está entrando con fuerza y es, creo, la iglesia cristiana la que tiene que levantar estos valores cristianos en contra del progresismo. Porque yo creo que la única barrera que está deteniendo el progresismo hasta este momento son los valores cristianos y no se tienen que perder. Ese sería mi último consejo. Es por eso que es importante ponernos en defensa de la fe cristiana ante esta deformación de la identidad de género y las ideas progres que se están metiendo hoy más que nunca dentro de el mundo y la iglesia. Ese sería mi consejo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Cristian. ¿Te gustaría cerrar con una oración? Claro que sí. Claro. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. No estamos aquí por la multitud de nuestra justicia, sino que estamos aquí, Señor, por la multitud de tu misericordia. Tu misericordia que nos usa, tu misericordia que nos afirma, tu misericordia que nos perdona, Señor. Y permítenos ser buenos heraldos de la fe en cuanto tu gracia nos permita hacerlo. Te doy gracias por este programa, por esta difusión, que la gente pueda entender la importancia de tu palabra, la importancia de tu doctrina en esta era tan peligrosa que lo necesita, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Joana, que está en Australia, y por las personas que están allá. Un saludo para todos. La paz de Cristo reine por sobre todo conocimiento. Tu paz con nosotros, Señor. Tu paz nos inunde, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.
Bueno, muchas gracias Amén. nuevamente, Cristian. Gracias por estar aquí. A todos les voy a dejar las redes de Cristian para que por favor vayan, apoyemos el trabajo de él. Él está en Perú y está haciendo un excelente trabajo al lado de la Alianza Evangélica. Bueno, y nos despedimos y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por estar aquí. Bye. Gracias, Dios los bendiga. Hasta luego.